Bueno, bienvenidos. Hoy estamos en sábado 15 de octubre de 2022. Bien, vamos a tener unas 2 horas hoy. Por eso los convoqué ahorita a las 11 y no a las 10. Y bueno, hoy vamos a tratar de repasar pasos importantes para nuestro planteamiento de investigación. Quiero que se traten de concentrar y que lo que vamos a repasar el día de hoy les ayude pues, a modificar su planteamiento, ¿verdad? Ya vieron que a la mayoría, creo que solo me faltaron 2 grupos, a la mayoría yo hice unos comentarios al campus, al marco teórico que me mandaron, yo les revisé y les hice unas preguntas y unas sugerencias como para tratar de afinar inclusive el tema, ¿no? Porque recuerde que para que uno desarrolle el marco teórico, usted tiene que haber tenido ya definido su tema y sus objetivos, sus preguntas, ya tener claro qué es lo que quiere desarrollar, qué es lo que quiere estudiar. Y por lo que pude ver, en realidad no están todavía claros. Es decir, todavía no han definido el tema por completo y los objetivos también están todavía flotando un tanto, ¿verdad? Porque precisamente el tema no está completamente terminado. Entonces vamos a repasar algunas cosas de esto, preparé una presentación para eso y bueno, vamos a tratar de iniciar de una vez. Antes de continuar, la verdad es que hay algunos anuncios importantes que hacer. Miren, recordarles que el examen parcial de la primera unidad lo pasamos para el viernes que viene, ¿no? No deben de preocuparse por eso porque en realidad, aunque no se hizo en el día que se pretendió hacer el examen, en realidad esto es un requisito, ¿no? Hacer exámenes escritos es un requisito. O sea, por mi parte yo no haría, sino que haría una evaluación continua, porque igual el curso de métodos se presta para eso, para hacer una evaluación continua, no necesariamente exámenes parciales per se. Pero como es un requisito que me lo piden, lo voy a hacer. Entonces, lo vamos a hacer el viernes y obviamente va a abarcar lo que estamos viendo. No hemos pasado de marco teórico, no hemos pasado. Hasta ahí hemos llegado, ¿verdad? Entonces, algunos detalles que hace falta ver y que ahorita los vamos a pulir un poquito, van a estar presentes ahí en la presentación y en lo que yo les esté subiendo, ¿verdad? Aquí lo importante es más bien que sigamos el proceso y esto que vamos a ver ahorita lo apliquemos en nuestro trabajo, porque miren, de ahorita hasta terminar este periodo, el trabajo va a ser intenso, porque tienen que hacer modificaciones. Ya les puse yo unas observaciones, ¿verdad? Entonces tienen que empezar a trabajar desde ya, o sea, tienen que trabajar todos los días. Y si es posible, unas 2 veces a la semana, vamos a tener que ver resultados y hacer retroalimentación. ¿Verdad? A partir de ahorita, el trabajo de ustedes y de mí es intenso. Así que pongámonos a trabajar, no desperdiciemos tiempo y trabajemos día a día, porque si no las cosas se nos acumulan, ¿verdad? Porque hay otras clases, no llevamos ustedes no llevan esta única clase, curso, llevan otros, igual yo imparto otros, así que tenemos que, em, pues, puntualizar el tiempo, priorizar, ¿verdad? Pero ahorita que usted pula sus objetivos, su tema, es fundamental porque el marco teórico, que es la revisión bibliográfica de lo que hay de ese tema que usted quiere trabajar, es fundamental y es largo tiempo, o sea, lleva algo de tiempo. Bastante tiempo lleva la revisión bibliográfica. Entonces, es necesario que consideremos eso. Bueno, entonces, otro anuncio que quiero recordarles antes de comenzar es que recuerden que esta semana, el lunes y martes, vamos a recibir la clase de las 10 con el licenciado Walter Monge. Yo voy a estar ahí igual, pero el licenciado Monge nos va a hablar sobre la búsqueda, recuperación y revisión del material bibliográfico y esas fuentes donde nosotros debemos de buscar la información, ¿verdad? Entonces,
Eso vamos a verlo el martes, el lunes y el martes. Y el miércoles les había mencionado que vamos a tener una visita presencial. Es decir, el miércoles yo les pido que lleguen a la universidad a la hora de clase, antes de la hora de clase, porque vamos a iniciar a las 10. Y ese día miércoles lo que vamos a hacer es una dinámica, un trabajo ya no en línea, una búsqueda no en línea, sino vamos a hacer una revisión utilizando material impreso, libros, informes o algún documento escrito que sea de diversos temas, ¿verdad? Y nos va a servir para ilustrar precisamente la búsqueda y el análisis de la información que usted necesita para su trabajo, ¿verdad? ¿Qué le sirve a usted al momento de buscar la información sobre su tema? ¿Cómo usted debe analizar y revisar qué le sirve y qué no? Y buscar en las fuentes correctas, ¿verdad? Que eso es sumamente importante. Bueno, entonces, demos inicio de una vez. Vamos a repasar este tema, ¿verdad? El planteamiento del problema de investigación. ¿Por qué vamos a revisar este tema? Bueno, porque he visto que en algunos grupos me han dejado el planteamiento del problema muy general. Incluso no me lo han definido bien o no me lo han definido, ¿verdad? Entonces es necesario que recordemos esto. Préstele mucha atención. Al momento de revisar esto, aplíquelo a el tema que usted quiere desarrollar, ¿verdad? Aplíquelo a su tema. Ok, vamos a comenzar entonces. Entonces, recordemos esto. El planteamiento del problema de investigación comprende una serie de elementos que le van a permitir a usted perfeccionar o estructurar con más formalidad la idea de investigación. Entonces, esto quiere decir lo siguiente. Usted tiene una idea de lo que quiere estudiar, de lo que quiere investigar. Pero es una idea no estructurada, simplemente es una idea. De hecho, cuando se les pidió describir la idea, ustedes la describieron con sus palabras y básicamente eran ideas sobre lo que usted quería hacer, pero no era una idea estructurada todavía. O sea, cuando me refiero a que no era una idea estructurada, es que no se visualizaban en esa idea todavía objetivos específicos o un objetivo muy claro, preciso, sino que era un esbozo de lo que se quería trabajar, en lo que se quería estudiar o investigar. Entonces, cuando usted plantea el problema y trata de estudiarlo en base a estos elementos, usted lo va a estructurar bien, de tal manera que tenga todas las partes que se espera que tenga el planteamiento. Entonces, para poder estructurar el planteamiento de investigación, estructurar la idea y tener ya un tema definido y claro, usted tiene que utilizar estos elementos. En primer lugar, los objetivos que persigue la investigación. O sea, su idea es vaga, pero cuando usted empieza a estructurar sus objetivos, ¿qué quiero hacer? ¿A dónde quiero llegar? Entonces usted va a ir definiendo mejor, clarificando mejor su tema. Entonces los objetivos que persigue son un elemento importantísimo que usted debe de definir. Luego, las preguntas de investigación. O sea, las preguntas son básicas porque las preguntas de investigación están conectadas con los objetivos. De hecho, podríamos decir que los objetivos son otra forma de redactar los problemas de investigación. Las preguntas de investigación son otra forma de redactarlos. Entonces están conectados directamente. Las preguntas que usted tiene de su estudio, de su investigación que quiere realizar, esas preguntas se van a transformar con otras palabras y con unas reglas, se van a transformar en objetivos. Entonces las preguntas van directamente relacionadas y ligadas con los objetivos. Y por otro lado está la justificación del estudio. ¿Por qué es importante? Porque es relevante. Porque es relevante estudiar ese tema, desarrollar ese tema. ¿Por qué es relevante? Esos tres elementos son importantes para poder definir y estructurar claramente nuestro tema de investigar, lo que queremos investigar. Ok, ahora vamos a hablar de esos tres elementos, pero
ahorita me voy a centrar en las preguntas, luego en la justificación y voy a terminar con los objetivos. Y luego hacemos un ejercicio general que involucra las tres partes. Bien, entonces voy a centrarme ahorita en las preguntas. Entonces, la formulación de las preguntas, como dice ahí, permite delimitar el problema. O sea, permite que nosotros le demos límites, porque realmente no podemos estudiar todo, ni podemos estudiar algo tan general, un tema muy general. Debemos de centrarnos y dentro de un tema o dentro de un problema que queremos abordar, tenemos que ser bien específicos y estudiar un aspecto de ese tema, no todo el tema. Por ejemplo, si yo les digo, y esto es un ejemplo de uno de los grupos de trabajo de aquí del curso, que quieren trabajar con contaminación, ¿verdad? Pero la contaminación es un tema extenso tremendamente, ¿verdad? Porque la contaminación usted puede estudiarla desde el enfoque del tipo de contaminación, si es una contaminación acústica, si es una contaminación química, si es una contaminación por radiaciones, etcétera. Entonces, el tema es bien grande. Entonces, dentro de contaminación, ¿qué es lo que usted quiere estudiar? Entonces, para eso usted tiene que hacerse preguntas para que le ayuden a delimitar, a quedar claro de qué cosa quiere estudiar, qué aspecto quiere estudiar de ese tema general. Siempre al principio las ideas son bien generales. Todos empezamos de la misma manera. Todos planteamos ideas de investigación muy generales, de inquietudes que tenemos o de algo que nos gustaría estudiar. Pero en realidad al final tenemos que delimitarlo y para eso nos sirven las preguntas. Entonces, esas preguntas toman en consideración, y esto es bien importante que lo tomen en cuenta al momento de replantear su trabajo, las preguntas toman en consideración aspectos como el alcance geográfico, ojo con esto, el alcance geográfico, el alcance temporal y el contexto conceptual de nuestro problema, así como la determinación de sus límites. Entonces, observe que al momento de hacer preguntas de investigación para ayudar a delimitar su tema, lo que quiere hacer, cómo lo quiere abordar, tiene que tomar en consideración el aspecto geográfico. Por ejemplo, si usted quiere estudiar la contaminación, pero ¿cuál es su límite geográfico para estudiarla? ¿Es un límite geográfico global? ¿Es un límite geográfico regional? ¿O es un límite geográfico local? Es decir, va a estudiar las razones de la contaminación ambiental de la Tierra, o sea, de todo el planeta, es demasiado grande. O va a estudiar el tema de la contaminación de Centroamérica, o sea, más regional, igual sigue siendo muy grande. El ámbito geográfico que usted está queriendo pretender abarcar en ese estudio es demasiado grande. Y luego viene el aspecto local, o va a estudiar la contaminación de la cuenca del Guaserique, aquí en Honduras. Ahí está localizándose, está siendo más local y está limitando a un área geográfica menor que se puede de repente estudiar en un cierto tiempo más razonable que si usted quiere hacer un tema de estudiar las causas de la contaminación ambiental en los ecosistemas del planeta. O sea, demasiado amplio ese tema, no podría. Entonces, el aspecto geográfico es importante. ¿A dónde? Es como tomar una fotografía de una parte de la Tierra, ¿no? De una región de la Tierra. ¿En dónde, en el globo terráqueo, dónde me voy a concentrar yo para hacer lo que quiero hacer? ¿A dónde? Luego, el alcance temporal. ¿Cuándo? Ya no solamente es dónde me voy a enfocar geográficamente. Ahora también tiene que considerar cuándo, el tiempo, cuánto tiempo tengo para hacerlo. Voy a estudiar los efectos de la contaminación, digamos, por pesticidas en el Valle de Sula entre los años 1980 y 2000.
¿sí? Ahí usted está delimitando un tiempo. Se está diciendo que va a estudiar efectos de contaminación por fertilizantes en el Valle de Sula. Está diciendo dónde. Y ahora está diciendo cuándo. Está aportando tiempo. ¿Cuándo? Los efectos de la contaminación por pesticidas entre el año 1980 y el 2000. Está delimitando tiempo y también espacio, ¿verdad? Está siendo más específico cada vez, pero también tiene que tomar en consideración el contexto conceptual del problema, inclusive la relevancia, o sea, qué tan relevante es que usted estudie el efecto de los contaminantes, por ejemplo, en los alimentos por pesticidas o por químicos tóxicos que puede aportar, digamos, una minera al suelo o al agua. Usted quiere estudiar esos efectos en la biota, en los seres vivos de la zona, y en las mismas personas. Entonces usted se debe preguntar, ¿hay información sobre esto reciente? ¿Es un tema que es relevante? ¿Hay ausencia de datos con relación al tema? Entonces todas esas consideraciones del contexto, usted tiene que hacerlas para igual delimitar su estudio, ¿verdad? Entonces es bien importante que considere alcance geográfico, alcance temporal y el contexto. Por ejemplo, si alguien quisiera estudiar eh, en el área biomédica, yo hablo mucho del área biomédica porque es como mi área de especialidad. Entonces, si alguien quiere estudiar, un biólogo especialista en enfermedades, quiere estudiar los efectos a mediano plazo de la infección por COVID-19 en personas de 30 a 40 años en la ciudad de Tegucigalpa. Entonces, usted quiere estudiar los efectos em, que son como consecuencia de la infección, específicamente en personas de entre 30 y 40 años en Tegucigalpa. Quiere estudiar esos efectos. Quiere decir que estas personas, usted quiere saber si estas personas, después de haber tenido la infección, em, bueno, incluso usted al delimitar el tema, debe de especificar si quiere estudiar los efectos en personas que ya se infectaron o más bien quiere usted estudiar eh, a las personas que no manifestaron ningún síntoma y que nunca fueron diagnosticadas con la enfermedad. Ahí está siendo más específico todavía. Entonces, ¿qué quiere estudiar? Los efectos, efectos a largo plazo o a mediano plazo de la infección por COVID en los que se enfermaron una vez o los que ya se enfermaron o en los que no se enfermaron. Digamos que queremos estudiar de los que sí se enfermaron. Entonces queremos estudiar a 2 años después de la infección, queremos estudiar qué efectos presentan físicos, qué consecuencias dejó la enfermedad en las personas que sí se enfermaron y que estén entre los 30 y 40 años, y específicamente de Tegucigalpa, podríamos decir, de algunas colonias de Tegucigalpa, y especificamos esas colonias. O en vez de colonias decimos de pacientes que fueron diagnosticados en el hospital escuela, digamos, por COVID-19 entre el año 2019 y 2021, por ejemplo. Ahora, yo le pregunto, ¿eso tiene relevancia? En el contexto en el que estamos ahorita, en el 2022, tendría relevancia estudiar los efectos que ha dejado el COVID en aquellas personas que sí se enfermaron y que ahorita ya no están enfermas, pero puede que estén presentando alguna lesión permanente en los pulmones, en los bronquios, se cansan, o tienen algún efecto por esta infección que tuvieron. ¿Es relevante? Sí, es sumamente relevante, porque no sabemos todavía qué efectos va a tener a más largo plazo, a mayor largo plazo, la infección por COVID. No lo sabemos todavía. Estamos más bien en el momento histórico en el que estamos viendo que en efecto hay problemas residuales que han quedado como parte de la infección, ¿verdad? Hay personas que tienen ahorita lesiones permanentes, quedaron con lesiones permanentes en el pulmón. Por ejemplo, áreas del pulmón que se murieron, ¿verdad? Tejido cicatrizal tienen en el pulmón. ¿A consecuencia de qué? Del COVID, porque esas personas no fumaban, no llevaban una vida de riesgo, ni tenían ni tenían tampoco como una predisposición, digamos, genética
a un problema respiratorio a ese nivel. Entonces, sí es relevante, hay que analizar el contexto. Y también revisando el contexto, uno se da cuenta de que hay información que se está generando actualmente sobre el COVID porque se está estudiando, ya que es un fenómeno que nos acaba de ocurrir, ¿verdad? Entonces, hay muchas coyunturas que nos permiten abordar varios aspectos del COVID en este momento porque ya se ha generado información, pero por otro lado también se está generando nueva información debido a que el estudio está activo, el estudio del tema está activo. Es algo reciente, innovador y que cada vez está abordándose desde diferentes aspectos, ¿no? De diferentes ángulos. Bueno, como dice ahí, una correcta delimitación permite precisar hacia dónde deben concentrarse los esfuerzos y resolver, por lo tanto, muchos problemas prácticos. Las preguntas lo orientan a usted hacia dónde tiene que dirigirse, hacia dónde tiene que dirigir sus esfuerzos o las actividades que usted debe de realizar para alcanzar sus objetivos, ¿verdad? Entonces, eso es. Por eso debe de usted formularse preguntas. Vamos a hacer un ejercicio y este ejercicio preste la atención porque este ejercicio usted lo va a aplicar a su tema. Usted lo va a aplicar a su tema. Entonces, vea, vamos a ver ahorita. Para delimitar el tema, deben plantearse las siguientes preguntas. Observe esto y preste la atención. ¿Qué se quiere hacer? Es lo primero que usted debe de preguntarse. ¿Qué se quiere hacer? Y cuando se hace la pregunta de ¿qué quiero hacer? También debe de analizar el nivel o la profundidad que usted le quiere dar a esa investigación. O sea, hasta dónde quiere llegar usted en esa investigación. ¿Va a ser algo superficial o va a escoger un aspecto de profundidad del tema? O sea, eso es el nivel, hasta dónde quiero llegar yo con lo que quiero hacer. Cuando usted se pregunta qué quiere saber o qué quiere hacer, entonces usted se plantea objetivos, porque entonces debe de saber hasta dónde quiere llegar, ¿verdad? Por eso, y los objetivos le ayudan a delimitar. Las preguntas y los objetivos le ayudan a delimitarse en lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, cómo va a lograr alcanzar lo que pretende, ¿verdad? El tipo de investigación, ya vimos que también es algo que uno debe definir cuando define qué quiere hacer y cuando escribe sus objetivos. O sea, uno define qué tipo de investigación es. Si es una investigación descriptiva, si es una investigación explicativa, si es una investigación en la que usted desea hacer una relación de variables, eh, si es una investigación experimental. Entonces, usted tiene de definirlo ahí, en ese momento, cuando se pregunta qué quiero hacer, qué quiero saber. Ahora, otra pregunta general que usted se debe de hacer. Estas son preguntas que usted se debe de hacer para ir definiendo sus preguntas y sus objetivos. Entonces, ¿sobre qué quiero investigar? Es otra pregunta fundamental. ¿Sobre qué quiero investigar? ¿Verdad? ¿Quién va a ser su objeto de estudio? Puede ser un fenómeno, puede ser una especie, puede ser una población, puede ser pues cualquier objeto o sujeto que usted quiera estudiar, ¿verdad? O sea, ¿cuál es su objeto de estudio? Debe de definir variables también. O sea, no hemos hablado de las variables, pero es necesario que usted haga una revisión bibliográfica para que se dé cuenta de las variables, para que pueda definir las variables. Y para definir variables ya debe tener un tema. Y es lo que estamos diciendo ahorita. Todavía no lo tienen bien estructurado ese tema. Entonces, las variables se definen una vez que uno ya tiene su tema, ya tiene su objetivo. Ahí es cuando se definen las variables. Las dimensiones y los instrumentos que se necesitan, ¿verdad? Para pretender alcanzar lo que usted quiere. Otra pregunta que usted se tiene que hacer es con qué o con quiénes se va a trabajar. Entonces, ¿cuáles serían sus unidades de estudio? Si usted va a estudiar individuos de una especie, de una población, si usted va a estudiar un ecosistema, si usted va a estudiar un hábitat, o si usted va a estudiar ciertas condiciones o factores ambientales,
etcétera. Es lo que usted es sobre quién va a hacer usted su trabajo. ¿Quiénes son sus unidades de medición, sus unidades de estudio? ¿Quién es su población y quién es su muestra? ¿Verdad? Por ejemplo, en el ejemplo que yo les puse de hacer un estudio sobre las personas que se enfermaron de COVID y ver qué consecuencias físicas tienen actualmente. Entonces, ¿quién es mi población? Mi población es las personas de entre 30, no, perdón, la población es cualquier persona que haya padecido COVID, que se haya enfermado de COVID, que haya salido positiva para COVID entre los años 2019 y 2021. Esa es mi población. Ahora, ¿quién es mi muestra? O sea, dentro de esa población, ¿sobre quiénes voy a realizar yo mi investigación? Ah, mi muestra va a ser no todas las personas que se enfermaron, sino personas que se enfermaron que tienen entre 30 y 40 años de edad. Esa es mi muestra dentro de la población. No voy a estudiar a todas las personas que se enfermaron. No voy a tomar datos de qué consecuencias físicas, fisiológicas tienen hoy, 2022, toda la población que se enfermó en Honduras. No, voy a tomar una muestra de esa población y esa muestra van a ser menos, ¿verdad? Van a ser una parte de esa población. ¿Quiénes? Yo lo defino. Específicamente digo yo los que tienen entre 30 y 40 años. Nada más. No tengo que hacer caso, ni tomo en consideración los que tienen menos de 30 o los que tienen más de 40. O sea, ahí estoy yo definiendo una población y una muestra. Otra pregunta que se tiene que hacer ustedes, ¿en qué contexto están el objeto y las unidades de estudio? ¿En qué contexto geográfico? ¿En qué contexto de tiempo? ¿Y en qué circunstancias se encuentran? A eso se refiere, ¿ya? En el del contexto. Recuerde que el contexto va a tener que ver siempre con el contexto geográfico, la ubicación geográfica, dónde están las muestras que yo voy a estudiar, dónde, en qué lugar geográfico, eh, el tiempo, el contexto temporal, ¿verdad? El tiempo, en qué tiempo yo voy a estudiar el fenómeno o a estos sujetos y el contenido general, ¿no? Del contexto. En contenido general, en ese ejemplo, es que, bueno, venimos de una infección que a pesar de que ha disminuido, se supone, en más de un 90% los casos al 2022, todavía no hemos salido, ¿verdad? Todavía no estamos libres de peligro. Incluso si usted ya se enfermó, incluso si usted ya se curó y ya se puso todas las vacunas, todavía el peligro no ha terminado. Ese es el contexto general del problema. Vamos a usar un ejemplo. Vamos a usar un ejemplo. Síganme el ejemplo que vamos a usar a continuación. Entonces, digamos que usted lo que desea saber es, usted quiere hacer un estudio sobre las enfermedades respiratorias. Pongo este ejemplo porque igual, como les digo, yo me dedico a la parte de las enfermedades. Entonces, al área de las enfermedades, ¿no? Entonces, por eso pongo este ejemplo. Pero sigamos el ejemplo y tratemos de entenderlo. Contestando la primera pregunta. ¿Qué deseo saber? ¿Qué quiero saber? ¿Qué quiero hacer? Entonces, digamos que yo quiero estudiar las enfermedades respiratorias. Ahora, como eso es muy general, yo ahora me tengo que poner a pensar, pero ¿voy a estudiar todas las enfermedades respiratorias o me voy a centrar en algunas o en una en particular? Entonces, digamos que ya definí que quiero estudiar dentro de las enfermedades respiratorias, quiero estudiar el asma. Ok, ahora, lo que tengo que ver entonces, ya ahora defino que quiero estudiar el asma. Entonces ahora me tengo que preguntar, ¿qué aspectos del asma deseo estudiar? Y digamos que al final concluyo que lo que quiero estudiar, que el aspecto de esta enfermedad llamada asma que voy a estudiar es la prevalencia de asma. O sea, ¿qué es prevalencia? Miren, en epidemiología, la prevalencia es pues el número de personas dentro de un grupo o dentro de una población que presentan unas ciertas características o que presentan un cierto fenómeno o una cierta enfermedad.
Eso es prevalencia. Personas de un grupo o de una población que presentan una cierta característica o una enfermedad. Eso es la prevalencia. Entonces, yo me quiero centrar en la prevalencia del asma. Es lo que quiero saber. O sea, quiero saber, en otras palabras, en qué grupo de la población el asma es una enfermedad persistente. Eso es lo que quiero yo estudiar. Entonces, ahora ya sé en general qué quiero, ya sé qué enfermedad quiero estudiar y qué aspecto de la enfermedad quiero estudiar. Entonces, cuando yo digo voy a estudiar la prevalencia del asma, entonces yo me voy a preguntar ahora en quiénes van a ser mis objetos de estudio, porque el asma se puede presentar en niños, en adolescentes, en adultos y en adultos mayores. El asma se puede presentar en todas esas, en todos esos niveles etarios, ¿verdad? En todos esos niveles de edad en una población. Entonces, ¿en quiénes me voy a centrar yo en cuanto a la prevalencia del asma? ¿En quiénes? Entonces, ahora digamos que es en niños, niños y niñas. Entonces, ahora el estudio es sobre la prevalencia del asma en niños. Vea cómo se va modificando a medida que me voy haciendo preguntas. Entonces, ahora el estudio sobre la prevalencia del asma en niños. Ahora, me tengo que preguntar si es en niños. Cualquier niño o niñas o en aquellos que pertenezcan a alguna categoría especial como sexo, edad, condición social, etcétera. Me tengo que poner a pensar en esos aspectos. Tengo que ser muy específico en lo que quiero. Entonces, digamos que ahora ya me definí en qué grupo de niños y en qué condiciones de esos niños. Entonces, digo yo que ahora mi estudio es la prevalencia del asma en niños de entre 3 y 6 años de edad. Pero aquí me tengo que hacer otra pregunta. ¿Con qué alcance geográfico? Vemos aquí, aquí entra el contexto geográfico. Entonces, digamos que terminé diciendo o terminé definiendo que el estudio es sobre prevalencia del asma en niños entre 3 y 6 años de edad en el área metropolitana de la ciudad de Tegucigalpa. Ahí dice México, pero pongámosle en la ciudad de Tegucigalpa. Entonces, ahora estoy definiendo el contexto espacial, ¿verdad? ¿En qué espacio geográfico? ¿En qué área geográfica? Entonces, ahora me tengo que preguntar, qué instrumentos o qué voy a hacer para estudiar la prevalencia de asma en niños de 3 a 6 años en Tegucigalpa. Entonces ahora digo yo, y después de analizarlo, digo, el estudio va a ser sobre prevalencia de asma en niños de entre 3 y 6 años de edad en el área metropolitana de la ciudad de Tegucigalpa, de acuerdo con las estadísticas y expedientes del Seguro Social. Así, o sea, me estoy centrando ahora en los expedientes que puedo obtener de niños con esa condición, de niños de 3 a 6 años con esa condición en Tegucigalpa, pero que tengan un expediente en el Seguro Social. Vea cómo cada vez estoy siendo más específico. Aquí estoy hablando del contexto. Antes había definido el contexto espacial y aquí estoy hablando ahora de otro aspecto del contexto, ¿verdad? El expediente, que es niños que hayan sido tratados o que son tratados de asma en el Seguro Social. Ahora aquí dentro de este ítem yo me tengo que hacer otra pregunta. ¿En algún periodo en particular de tiempo o considerando todos los datos que haya disponible en esos expedientes? Entonces digamos que ahora defino que el estudio es sobre la prevalencia de asma en niños de entre 3 y 6 años de edad en el área metropolitana de la ciudad de Tegucigalpa, de acuerdo con las estadísticas y expedientes del Seguro Social, en el periodo comprendido entre 1970 y el 2000. Entonces, como dice abajo, el problema de investigación, si lo planteo como una pregunta, quedaría de la siguiente manera. ¿Cuál ha sido la prevalencia de asma en niños de entre 3 y 6 años de edad en el área metropolitana de la ciudad de Tegucigalpa, de acuerdo con las estadísticas y expedientes del Seguro Social, en el periodo comprendido entre 1970 y el 2000? Entonces, vea cómo llegamos a esto. Después del análisis que acabamos de hacer, vea cómo llegamos a esto. Ahí tenemos una pregunta de investigación principal
Y ahí tenemos ya un tema de investigación definido, claro y estructurado. Bien, en este momento, como es importante deliberar y escuchar sus puntos de vista y escuchar sus apreciaciones y escuchar sus dudas, entonces, puede alguien, si necesita hacer un comentario o tiene alguna consulta, puede hacerlo ahorita para que podamos continuar y analizar esto desmenuzadamente. O sea, ahí vamos, lo vamos desmenuzando. Esto le debe de ayudar a usted, ya que no tienen todavía el tema completamente definido, debe ayudarlos a definir ese tema. Y este fin de semana, porque el lunes usted ya debería de tenerme una respuesta de un tema ya más depurado, claro y replanteado. Y eso va a implicar que usted empiece a trabajar pues desde hoy y mañana para poder hacer un replanteamiento, ¿verdad? De su tema y de sus preguntas, considerando estos aspectos que estamos viendo, ¿verdad? Recuerde el aspecto, el ámbito geográfico, el ámbito temporal y pues cualquier otro aspecto que nos ayude a delimitar dentro del contexto del fenómeno o del sujeto o de el objeto de estudio, un tema claro, un tema definido. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿O tiene algún comentario sobre esto que estamos viendo en este momento? Este ejercicio que estamos haciendo en este momento. Este ejemplo, perdón. Es un ejemplo, no es un ejercicio, es un ejemplo. Hola, licenciado. Dígame. Y más que todo, como la pregunta va relacionada con lo del tema que tiene mi grupo, ¿verdad? Ok. Es la retroalimentación que usted nos dio y referente a lo que está ahorita con lo de qué se debe hacer, cómo se debe plantear. Le Eh, escucho, fíjese que le escucho algo como muy suave. No sé si es su audio o es que el micrófono está muy lejos o qué, pero tal eh, vez podría o ya, subirle el volumen o acercarse más al micrófono. Ahí, ahí, perfecto. perfecto. Bien. Es Listo. referente con la retroalimentación que nos dio como grupo y con lo que está ahorita de cómo se debe plantear, qué es lo que Sí, desea saber y hacer. Em, nosotros somos el grupo que está queriendo plantear lo de lo que es lo de el gusano de la cera como biorremediador de lo que es el polietileno, que lo degrada. sí, Y usted no, en la retroalimentación que usted nos dio, nos preguntó sí, que si había de esa especie aquí en Honduras. Si hay en Honduras. sí. También Ok, hay pocos trabajos de lo pero hay de aquí de Honduras que han trabajado con el gusano de cera y también hay trabajos regionales. Lo que encima mi pregunta es, nosotros en un principio teníamos pensado explicar lo que son los procesos que tiene el gusano para poder degradar el polietileno, pero con lo que usted nos comentó como por WhatsApp, ujú, sí, eh, realmente no vamos a poder no vamos a poder ir ujú. por esa Por esa línea, búsqueda ¿verdad? exactamente. Ujú, Entonces, si nosotros nos centramos más que todo en, en cómo funciona como biorremediador, qué, qué camino sería el óptimo sin tener que volver a recaer en explicar, en querer tratar lo que son los procesos digestivos de la larva. ok, entonces, creo, ¿con quién estoy hablando? ¿Con Miguel o con Sí, con Miguel. Miguel? Miguel, ok, a ver. Entonces, usted dice que la especie de polilla, es una polilla, ¿verdad? La polilla de la cera, esa especie que se llama Galeria melonela, dice que está en Honduras, ¿verdad? Sí, Está presente en Honduras. Ok, entonces, ahora, aquí usted tiene ya el objeto de estudio. Usted quiere estudiar esa especie. Y el aspecto que ustedes plantearon, que querían estudiar sobre la especie, era los mecanismos eh, fisiológicos, físico-químicos, que dan lugar
a que esta polilla pueda degradar o pueda desintegrar, digamos, el plástico, el polietileno, ¿es verdad? Sí, Ok, entonces, usted tiene ya el objeto de estudio, es importante, está bien. Ya verificó que esa especie existe en Honduras. Ya se dio cuenta de que hay estudios que demuestran que la especie tiene capacidad para degradar el polietileno. Degradarlo en el sentido de que puede transformarlo de un material contaminante a degradarlo químicamente, pues a restos orgánicos que sí pueden ser biodegradados por el ambiente, ¿verdad? Entonces ya vio que hay estudios. Ok, entonces sí, ahora lo que usted tiene que preguntarse es si existe en Honduras la polilla de la cera, Galeria melonella, esa especie, y se sabe que es una especie que se está utilizando o que tiene capacidades para degradar el plástico. Entonces ahora usted tendría que buscar si existe documentación, estudios, artículos que hablen sobre esos procesos, porque probablemente eso ya se estudió, ya se conocen los mecanismos bioquímicos a través de los cuales esa polilla degrada el plástico. Seguramente eso ya lo estudiaron. Entonces, ahora sí, lo que si ya estudiaron esa parte, entonces ahora usted tiene que preguntarse, entonces, ¿qué se ha hecho en Honduras sobre esta polilla? S- em, ¿Cómo, qué tendría que hacerse o cómo tendría que manejarse esta especie para poder hacer pruebas con plásticos y otros materiales que no son biodegradables? Entonces, usted tendría que ver primero qué se ha hecho en Honduras de ese tema. ¿Qué han hecho con esa polilla? ¿Quiénes, qué y cuándo lo hicieron? Esa es la primera información que usted tiene que buscar, ¿verdad? ¿Qué se ha hecho en Honduras sobre la polilla? ¿Quiénes la han hecho? ¿Cuándo y dónde? Si usted obtiene información de esos aspectos, puede ser de que al momento de estar leyendo, puede ser, y lo más seguro es que así es, usted va a detectar que tal vez hay algún aspecto que no se ha hecho en Honduras, tal vez sí se ha hecho en otra parte del mundo, pero no en Honduras, y ese podría ser su tema. Podría ser, póngale, em, establecer una cría en cautiverio de la polilla de cera Galeria melonella para estudios sobre degradación de plásticos en Honduras. Por ejemplo, si es que acaso nadie ha publicado o ha hecho un esfuerzo por describir lo que tendría que hacerse para hacer una cría en cautiverio, en condiciones este, controladas de esa especie para luego pasar a hacer pruebas con esa especie y ver qué tipo de plásticos puede degradar, en qué tiempo, en qué medida, en qué magnitud. ¿Me entiende? Entonces, ustedes deben de buscar qué se ha hecho en Honduras sobre el tema, quiénes, cuándo y dónde. Y al momento de buscar esa información, probablemente se van a dar cuenta de algún vacío que existe, que probablemente son muchos, de algún aspecto dentro del tema que no se ha estudiado o que no se ha documentado, que no se ha hecho. Y por ahí usted se puede ir. Porque recuerde que las investigaciones deberían de ser novedosas y deberían de aportar conocimientos nuevos. Pero si usted quiere describir nada más los procesos bioquímicos que se dan en el cuerpo de la polilla que hacen posible que ella degrade los plásticos, muy seguramente eso ya lo hicieron. Más bien, seguramente eso fue lo primero que se hizo sobre esa especie. Entonces, ya no es algo novedoso porque ya existe información, ya existe documentación sobre eso. Quizás en Honduras no lo hayamos hecho, pero sí ya existe en el mundo de la ciencia. Y tal vez no sea tan relevante, tal vez sea algo novedoso para Honduras, ¿verdad? Entonces, habría que yo, ver si habría que ver si en Honduras se ha hecho algo. ¿Se ha hecho alguna prueba, algún ensayo, algún experimento con esa polilla y con los plásticos? ¿Encontraron algo de eso?
Miguel. Sí, es- quiero saber, en dado caso que nosotros encontremos que no sea, que sí se ha trabajado, pero no se ha explotado lo que viene siendo la crianza de la larva del gusano de cera, si Podría ser nosotros, entonces ese un tema, si, pero si también, nosotros pero también, planteamos, ajá, pero también podría pensar en otros aspectos. Miguel, no necesariamente tendría que escoger un tema como bueno, nadie ha hecho una cría en Honduras de la polilla, entonces nosotros vamos a plantear eh, la posibilidad de hacer una cría, ¿verdad? Cómo criar en cautiverio esta especie para luego hacer pruebas con ella. No necesariamente se tiene que ir por ahí. Podría investigar también si esa especie, cuál es la distribución, por ejemplo, de esa especie, o cuáles son las condiciones ambientales en donde la especie sobrevive, o sea, o en qué hábitat el organismo se encuentra. Ese podría también ser un tema de investigación. Determinar la distribución en Honduras de la especie de polilla de cera, Galeria melonella, eh, con el objetivo al final de entender en el contexto geográfico de Honduras, específicamente, entender en el contexto geográfico de Honduras dónde está distribuida esa especie. Dependiendo de dónde está distribuida, usted podría incluso hacer una caracterización del ambiente donde vive, porque puede ser de repente que solo se encuentre en bosque seco. ¿Y qué tal que el bosque seco, como ha sido poco estudiado, y el bosque seco muchas veces está amenazado porque la gente va a traer leña del bosque seco y lo corta? Y como es un bosque seco, no es atractivo para la gente y de repente no le dan la importancia que tiene, no saben que es un ambiente rico en especies endémicas. Entonces, va bien, usted también podría dirigirse hacia la distribución. ¿Está presente en Honduras? Sí. ¿Se ha hecho algo de la distribución geográfica? ¿Se sabe en qué hábitat vive? ¿Qué condiciones ambientales vive el organismo? ¿Qué estatus de conservación tiene esa especie? ¿Está en peligro de extinción? ¿Qué estatus tiene en Honduras? ¿Está amenazada? Y ese podría ser otro tema. Entonces, vea usted cómo pueden surgir muchos temas. Lo importante es que ustedes detectaron que la especie está presente. Eso es bueno. Ahora habría que cubrir todos esos otros aspectos también. No, está bien que si usted se quiere especificar o quiere orientarse en el aspecto de el uso de la polilla en degradación de plásticos, no hay ningún problema. Se puede plantear un trabajo sobre eso. Habría que buscar qué hay y qué no hay de ese tema en Honduras para poder entonces abordarlo. ¿Me entiende? Entonces, se fija, Miguel, que pueden haber varios temas ahí. Pero importantísimo es que ustedes detectaron que la especie está distribuida en Honduras, está presente en Honduras. Eso es importante. Entonces, ahora busquen regionalmente si está distribuida, por ejemplo, no solamente en Honduras, o sea, de repente está en México, está en Guatemala, Belice, Salvador, Nicaragua, o de repente solo está de Honduras para arriba o de Honduras para abajo. O sea, determinen su distribución, busquen qué se ha hecho en Honduras de esa especie, qué se ha hecho en la región centroamericana de esa especie. Muy probablemente Costa Rica haya hecho algo, muy probablemente Panamá haya hecho algo. Entonces, orienten su búsqueda por ahí. ¿Dónde se distribuye? ¿Qué hábitat? ¿Qué tipo de amenazas tiene? ¿Qué estado de conservación tiene la especie? ¿Qué se ha hecho sobre la especie en Centroamérica o en Mesoamérica o en Honduras en particular para saber hacia dónde me puedo dirigir, hacia dónde puedo dirigir una investigación? perfecto, licenciado. Muchas gracias. Ok, listo, Miguel. Entonces, vean que es bueno que hagamos este tipo de reflexiones para que vayamos puliendo el tema, porque en realidad es necesario que ahorita nos podemos equivocar, ahorita podemos replantear una vez, replantear dos veces, tres veces, no importa, es un ejercicio que a usted le va a ayudar a que allá en el futuro cercano o a partir
del próximo año o las siguientes clases que usted lleve, usted va a llevar claro el proceso. Y desde el momento que quiera hacer un abordaje de investigación, usted lleva claro el proceso, sabe qué hacer primero, con qué continuar y cómo concluir. O sea, eso estamos haciendo ahorita. Por eso estamos repasando cómo plantear el tema y cómo plantearse preguntas y objetivos. Ahorita solo estamos en las preguntas, ¿verdad? Solo estamos hablando de las preguntas en este momento. Y vea cómo logramos llegar a un tema a partir de un ejemplo, haciéndonos varias preguntas, considerando siempre las preguntas principales: qué se quiere saber o qué se quiere hacer, sobre qué se quiere investigar, con qué o quiénes se va a trabajar y en qué contexto están el objeto y las unidades de estudio. Ese ejercicio lo deben hacer todos, no importando de que las observaciones que yo le haya hecho hayan sido pocas o muchas, no importando cuánta observación yo le hice, considere este ejemplo, esto que estamos hablando ahorita, y replantéese su tema para definirlo mejor, de forma más estructurada y de forma más clara. Vamos al otro aspecto, que es la justificación del estudio, que obviamente tiene que ver por qué es relevante y por qué por qué es importante estudiarlo, ¿verdad? O escoger ese tema, por qué escogemos ese tema. Esto yo lo tomé de una literatura, ¿verdad? De algunos documentos. Entonces, vea lo que dice ahí. La justificación es una descripción detallada y organizada de las necesidades, las motivaciones, los intereses y las inquietudes que sustentan la realización de una investigación. La importancia del proyecto, lo estoy leyendo, ¿verdad? La importancia del proyecto se destaca en términos de la permanencia, actualidad, generalidad, tipo de estudio, influencia o gravedad del problema, o la aplicabilidad de la solución en la teoría o en la práctica. Por ejemplo, tomando en cuenta el ejemplo que nos da Miguel de su grupo. A su grupo quiere o ha planteado hasta ahorita, sin modificación todavía, el uso de la polilla de la cera de la especie Galeria melonella en la degradación de plásticos. Ese es el tema que ellos han propuesto. Entonces, vemos acá que se justifica estudiar a esa polilla y ese uso que tiene. Sí, sí se justifica, porque el tema del plástico es un problema global. Y es un problema serio, es un problema ambiental serio, sumamente serio, delicado. Ustedes lo saben muy bien, ¿verdad? No tenemos que explicarlo mucho. Entonces, en términos de actualidad, es un tema actual. En términos generales, aborda un problema muy grave y global, que es el problema de la contaminación por plásticos. Es un problema grave, como dice ahí, influencia o gravedad del problema. Es un problema bastante grave que genera muchas alteraciones en los ecosistemas, genera muerte de especies y genera contaminación a largo plazo hasta del mismo cuerpo de los seres vivos, incluyendo el ser humano, ¿verdad? Porque el plástico es tóxico. Es es un tema que también se justifica porque tiene una aplicación práctica. Parte de una descripción de la capacidad que tiene esa polilla para degradar plástico, y la aplicación que tiene es realmente relevante porque presenta una solución posible a la degradación de los plásticos en el ambiente, a la bioremediación, ¿verdad? Por contaminación por plásticos. Entonces, es realmente justificado, ¿verdad? Que se quiera estudiar el tema. Dice también puede justificarse la importancia de la investigación por la oportunidad que ofrece para probar la eficacia de métodos y técnicas para la resolución de problemas. Puede ser, Miguel, que usted y su grupo, cuando investiguen más en la literatura, se den cuenta de que los métodos que se utilizan, o si existen ya metodologías estandarizadas de esos científicos que han hecho pruebas con esa polilla, pueden darse cuenta de que el uso de la polilla para degradar plásticos en el ambiente es bastante fácil. O puede ser lo contrario, puede ser de que sea bastante complicada la técnica, porque de repente criarlo es una gran dificultad.
porque de repente recrear las condiciones ambientales para que en cautiverio pueda darse la polía y luego aplicarse en bioremediación de plásticos sea muy compleja. Pero se justifica al final, aunque sea muy difícil, se justifica el estudio porque la relevancia que tiene y la potencial solución que provee es grandísima, ¿verdad? Y realmente, como dice ahí, esto es típico de los estudios exploratorios. Si ya hay algo sobre la polilla, si ya hay algo detallado sobre los métodos, mecanismos bioquímicos que se dan en el cuerpo de ese animal, que pueden ser aplicados para bioremediación de plásticos en un ecosistema cualquiera, entonces usted está haciendo un estudio exploratorio porque está determinando que esas metodologías, si ese fuera el caso, está determinando que esas metodologías tienen un alto impacto y está explorando la posibilidad de utilizarlos de forma masiva para abordar el problema de plásticos en todo el mundo, ¿verdad? Es un estudio exploratorio porque está explorando lo que hay y está estudiando la posibilidad de aplicar el conocimiento que se tiene ya en otros aspectos de esa especie, para uso de esa especie. Bien, ahora, otros factores que pueden mencionarse en la justificación son la novedad, la originalidad y la viabilidad. O sea, usted en la justificación menciona que es un tema novedoso porque pues recientemente no se ha hecho en ninguna otra parte o no se ha hecho definitivamente, entonces es original, es un tema original, surgió de ese grupo, de esa persona, y es viable porque si hay experimentos que demuestran que puede degradar el plástico en una cantidad, digamos, apreciable y en una cantidad que pueda, que si se cría en gran medida, en gran cantidad, la polilla, puede realmente solucionar el problema de contaminación por plástico en un ecosistema. Entonces, es viable. Es importante saber diferenciar justificación de los objetivos. Esto también es importante. Con la justificación se busca responder a una pregunta básica. ¿Por qué es importante realizar este estudio? Eso es lo que pretende responder la justificación. ¿Por qué es importante realizar este estudio? Esa es la respuesta, la pregunta que usted se tiene que hacer y resuelve con su justificación. Entonces, fíjese que aquí hay unas posibles respuestas, dice acá, a esa pregunta. ¿Por qué es importante realizar el estudio? De repente puede ser porque no hay una respuesta en la literatura a la pregunta planteada. Usted no encuentra por ningún lado información sobre ese aspecto que usted está planteando en su estudio. No encuentra documentos, no encuentra artículos, no encuentra libros, no encuentra nada. Entonces, ¿se justifica? ¿Es importante realizar el estudio? Sí. ¿Por qué? Porque no hay información. No hay información disponible. No encuentro datos de este tema en la literatura. Quiere decir que seguramente entonces su tema es muy original y muy novedoso, ¿verdad? Puede ser que la respuesta sea porque la respuesta que existe es controvertida o dudosa. O sea, puede ser que el estudio que usted pretende hacer es importante porque lo que encuentra en la literatura no da respuestas concluyentes. Y entonces usted lo que quiere hacer es responderla de forma contundente la pregunta. Es importante mi estudio porque esto y esto. Y usted no encontraba antes respuestas concretas a esa pregunta. ¿Por qué es importante mi estudio o el estudio que estoy planteando? Puede ser también que la respuesta existente no es aplicable en nuestro medio, lo que les mencionaba sobre la polía y el ejemplo a nivel global. Se ha hecho algo en otras partes del mundo, pero no en Honduras sobre ese tema. Entonces, se justifica, es justificable esforzarse y estudiar o realizar una investigación sobre ese tema, ¿va? Porque en Honduras no se ha hecho nada sobre ello. Otra posible respuesta puede ser que en el caso de los objetivos, estos tienen como finalidad generar conocimiento para comprobar o rechazar la hipótesis. De repente usted plantea una hipótesis novedosa y se justifica que usted quiera darle una respuesta en base a datos que usted vaya a proveer
digamos, porque quiere hacer un experimento, porque quiere hacer un ensayo con la polilla, y en base a esos resultados que usted visualiza que van a ser importantes los resultados, novedosos y aplicables al día a día, un problema serio que nos ocurre día a día, entonces hay una justificación. Vamos a ver un ejemplo acá. Todo esto es para que entendamos bien todos estos aspectos. Hay un ejemplo acá. Miren, digamos que el tema de investigación sea factores de riesgo en el consumo de drogas y predictores de una sana identidad para la prevención del consumo de drogas en adolescentes. Digamos que ese es el tema. Aquí estamos tratando de usar ejemplos diversos, ¿verdad? No solamente de biología, porque debemos de entender el mundo como un todo, ¿verdad? Entonces, ese es el tema. Ahora, ¿cuál sería la justificación que podría darse para realizar ese estudio? La justificación que dice ahí, leámosla, dice, la presente investigación se plantea en el campo o en el área de la problemática de la búsqueda de identidad y está dirigida a caracterizar una población objetivo de adolescentes para identificar los factores predictores de una sana identidad y los problemas que los pueden hacer propensos al consumo de drogas. Para obtener su perfil, se busca conocer los procesos de formación de la identidad por ser logros clave para el desarrollo humano. Este estudio, entre otras cosas, permitirá contar con una base de datos que facilite el éxito de programas de prevención y de tratamiento basado en aquellos enfoques efectivos que hayan sido diseñados. Entonces, vea que que en el tema se habla de factores de riesgo con relación a consumo de drogas en adolescentes y que en una parte de la justificación se dice que el estudio permitirá contar con una base de datos que facilite el éxito de programas de prevención y tratamiento. Entonces vea que aquí se está diciendo en la justificación que un producto final que se va a tener es una base de datos sobre factores de riesgo en adolescentes que van a ayudar a prevenir el consumo de drogas en adolescentes o el tratamiento si esos adolescentes ya están consumiendo drogas. Entonces, de entrada se mira que el tema se justifica, ¿ah? Que es justificable realizar la investigación, porque entonces se van a tener datos al final que van a ayudar en la prevención y el tratamiento del consumo de drogas en adolescentes. Entonces, vea cómo está planteado ahí de manera que se expone su importancia, su relevancia. Eso es justificar. Y el objetivo, vea, el objetivo de este tema o de esta investigación, aquí está la justificación, nos están diciendo aquí por qué es importante y qué va a generar ese estudio que va a ser relevante para el tratamiento de el consumo de drogas en adolescentes. Ahora, el objetivo, dice, es identificar los aspectos relevantes del proceso de formación de la identidad de adolescentes, establecer su diagnóstico de la identidad y establecer las correspondencias con su problemática personal, familiar, educacional y social. Y luego que la hipótesis es que los adolescentes cuyos ámbitos personal, familiar, educativo y social tengan condiciones adecuadas, tendrán un mejor logro de su identidad. O sea, lo que nos están diciendo aquí es que en el estudio, la hipótesis del estudio, es que si un adolescente en su ámbito personal, en su familia, en el ámbito educativo, es un adolescente que ha recibido cuidado, que ha recibido información, que se le ha educado, no debería de tener un problema de drogas, por lo menos en el sentido de verlo como un escape, ¿no? Porque muchas veces las drogas son un problema de escape. La gente quiere escaparse de su problemática, de una problemática personal, una frustración, o una problemática familiar dentro de la familia, ¿verdad? O una problemática social, presión de grupo. A veces hay gente muy tímida. Por ejemplo, esto solo es un ejemplo general. Gente que es muy tímida, muy introvertida, y que la presión de grupo, la presión de los demás de su misma edad, en la escuela o en el colegio o en su barrio, en su colonia, ejercen una presión negativa sobre esa persona, sobre ese adolescente, y lo hacen caer en droga. ¿Por qué? Para ser aceptado por el grupo. Por ejemplo, entonces la hipótesis parte del hecho de que si las condiciones son adecuadas, las condiciones de vida de ese adolescente en su casa
a nivel personal o a nivel social son las correctas, no tendría por qué ser vulnerable al flagelo de las drogas. Entonces, obviamente este es un planteamiento en el ámbito social, ¿verdad? Este no es un abordaje de una ciencia natural como la biología, pero estamos utilizando, tratando de entender lo que es la justificación y la importancia de demostrar la necesidad que hay de realizar una investigación que nosotros hemos planteado y lo estamos utilizando con diferentes ejemplos. Entonces, ya vimos preguntas y ahora estamos viendo justificación. Usted no tiene que escribir un apartado que diga justificación, salvo en una ficha. Puede ser que en una ficha técnica, cuando usted quiere presentar un protocolo de investigación, le dan una ficha como la que vimos hace unos días atrás y tal vez en esa ficha sí le pida, es como un resumen, ¿no? Es como un resumen de toda su investigación. Entonces, tal vez en esa ficha le pidan hacer una justificación. O no como apartado dentro de su protocolo, usted no va a poner el apartado o el título justificación, sino que usted va a hacer su justificación en su marco teórico. Ahí va a hacer su justificación, en este protocolo que usted está desarrollando. Lo va a hacer en el marco teórico. Solo en una ficha técnica, que comúnmente es una ficha de resumen, en donde alguien que quiere tomar decisiones sobre si le da financiamiento a usted o no para que realice su investigación, le piden que llene una ficha y puede ser que en esa ficha ahí sí haya un apartado, una línea que diga justificación, entonces usted le escribe ahí. Pero de lo contrario, usted justifica la importancia de su estudio, el por qué es relevante. Responde usted esta pregunta, ¿por qué es importante realizar este estudio? Usted lo explica en su marco teórico. Ahí es donde usted lo va a explicar. Bueno, ahora vamos a esta parte. Vamos a hacer mejor de corrido esto. O sea, no voy a darles espacio para como un relax, porque la verdad es que mejor entremos en tema y salgamos a la una, ¿verdad? Entonces, vamos con los objetivos ahora. Pero yo quiero hacer aquí unos ejemplos importantes de objetivos de investigación. Es decir, los objetivos a veces uno los plantea no como objetivos de investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver unos ejemplos. Recuerde antes que nada que el objetivo de la investigación es pertinente porque usted para poder alcanzar conocimientos objetivos de la realidad o del fenómeno o el objeto o sujeto que usted quiere estudiar, usted tiene que delimitarse unos objetivos o tiene que delimitarse unas metas que quiere alcanzar, ¿verdad? Para poder abordar el fenómeno, el objeto, el sujeto de estudio con una óptica o desde un ámbito objetivo. Recuerde que la ciencia biológica, la biología, se apega a la realidad objetiva. Estudia un fenómeno, estudia a un sujeto, estudia a un objeto, pretendiendo obtener datos objetivos, no lo que yo pienso de ese sujeto, de ese fenómeno o de ese objeto, no, sino obtener datos del campo o de un muestreo o de un experimento y no cambiar esos datos. Eso es la realidad objetiva. Usted trabaja con lo que obtiene, con los datos que obtiene. No hace usted una selección de datos a conveniencia, lo que a usted le parece que está bien o mal. No, es lo que obtenga. Si usted quiere, por ejemplo, como ya había mencionado un ejemplo anterior, si usted quiere estudiar la población de tapires que hay en Olancho, usted va a hacer muestreos. Usted va a ir al campo y va a buscar al tapir. Y luego va a determinar en qué ambiente está, va a tomar datos del número de población, cuánto se encuentra. Pero de repente usted se puede topar con muchos problemas ahí. Se puede topar con el tema de que usted esperaba que la población fuera mayor y al momento de hacer los muestreos usted solo encuentra unos, por decir algo, ¿no? Unos 15, 20 tapires y usted esperaba encontrar más de 100, pero lo que encontró fue 5 o 10. Entonces, usted no puede
alterar ese número. Usted se tiene que apegar a ese dato que obtuvo. No lo puede alterar. Porque si lo altera, ya no está trabajando con la realidad objetiva, sino que con la realidad subjetiva, lo que usted piensa del tema. Usted está modificando el tema, pero no es así en biología. Nosotros debemos de ser objetivos y en ciencia en general tratamos de ser objetivos y usamos los datos que obtenemos, que pueden ser como lo esperábamos o puede ser que no, ¿verdad? Entonces recuerde eso de los objetivos. También recuerde que los objetivos se definen en una frase, que lo que se busca es alcanzar se define en una frase que dice lo que se busca alcanzar en una investigación. Entonces, ¿por qué decía yo que a veces planteamos objetivos que no parecen objetivos de investigación? Bueno, porque los objetivos de investigación en particular se refieren al para qué de la investigación. Tiene relación con las metas y los logros deseados al finalizar el trabajo. Entonces, hay ciertas características que deben de cumplir los objetivos que nosotros planteamos para una investigación. Las características son las siguientes. Deben estar redactados con claridad, ¿verdad? Claridad, deben de ser claros. Deben de comenzar con un verbo en infinitivo. Ahí la palabra infinitivo se fue en inglés, ¿verdad? Es un problema que tengo con esta computadora porque está programada en inglés y por eso esa palabra aparece en inglés, pero es comenzar con un verbo en infinitivo. Luego, ser alcanzables. Los objetivos deben de poderse alcanzar en el tiempo en que usted plantea la investigación. O sea, debe ser posible alcanzarlos. Luego, deben de contener, además de una actividad, una finalidad. Deben de tener un fin. Describen actividades que usted quiere hacer o que va a hacer para alcanzar su meta, pero también tiene que tener una finalidad. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Deben de estar dirigidos a la obtención de conocimientos. Entonces, aquí viene la mayor diferencia entre un objetivo de investigación y un objetivo de enseñanza o un objetivo comunitario, etcétera. Es que el objetivo de investigación está apegado a generar conocimientos nuevos, a generar datos nuevos sobre algo, sobre un fenómeno, sujeto o objeto de estudio. He ahí la diferencia entre un objetivo de investigación y otro tipo de objetivos que vamos a ver unos ejemplos ahorita. Se debe de obtener, están dirigidos a obtener conocimientos nuevos, aportar conocimientos nuevos a la ciencia. Y cada objetivo debe aludir a un logro. O sea, cada objetivo es distinto porque cada objetivo menciona qué se quiere alcanzar, pero son cosas diferentes, ¿verdad?, las que se quieren alcanzar. Esto de manera muy general, ¿verdad? Los objetivos de una investigación son imprescindibles ya que indican lo que se espera de la investigación y definen la forma en que se alcanzará el resultado. El objetivo general es los objetivos generales en una investigación se centran en un aspecto u objeto de estudio amplio e indican los propósitos globales de la investigación. Lo global, lo que quiere hacer globalmente, ¿verdad?, en esa investigación. Y los específicos dicen una investigación están planteados sobre aspectos más concretos derivados de los objetivos generales. Entonces, dentro de una comprensión holística, esto quiere decir abarcando todas las posibilidades, la investigación tiene como propósito la búsqueda y generación de conocimiento. Ya decimos que en ciencias buscamos generar conocimientos nuevos, de modo tal que ese conocimiento pueda tener diferentes grados de elaboración. Puede ser a través de exploraciones, descripciones, análisis, comparaciones, explicaciones, predicciones, propuestas, transformaciones, verificaciones, evaluaciones. En ese sentido, los objetivos de la investigación en sentido holístico o general o muy completo no se limitan a una única manifestación del conocimiento, como en el caso de los modelos anteriores, sino que están orientados al grado de elaboración del conocimiento que se pretende alcanzar. En otras palabras, cuando usted plantea objetivos de investigación en ciencia, usted pretende explorar, describir o analizar o comparar o explicar o predecir o proponer o modificar o confirmar o evaluar un fenómeno, objeto o sujeto. Eso es lo que usted pretende hacer.
Entonces, el objetivo general, esto es importante que lo repasemos para que usted lo haga y lo ponga en práctica desde ya y modifique ese planteamiento que tiene y lo deje bien pulido. El objetivo general precisa la finalidad de la investigación en cuanto a sus expectativas más amplias. Y esto orienta la investigación. Entonces, recuerde que el objetivo general busca la meta general, la meta global que pretende el estudio completo. Y los específicos facilitan el cumplimiento del objetivo general mediante la determinación de etapas o la precisión y el cumplimiento de los aspectos necesarios de este proceso. O sea que los objetivos específicos van a determinar o van a detallar acciones o procesos que usted va a llevar a cabo que van a ayudar a alcanzar el objetivo general. Entonces, ¿qué aspectos debe de contener el objetivo general de una investigación? Mire lo que dice ahí. El objetivo general debe incorporar los mismos aspectos que las preguntas. Por eso habíamos dicho que cuando uno redacta los objetivos, realmente los objetivos derivan de las preguntas de investigación. Entonces, ¿qué aspectos debe de contener un objetivo? Sea general o sea específico. En primer lugar, lo que se desea saber o la interrogante básica, la cual dice aparece usualmente al inicio de la pregunta y orienta hacia el nivel de objetivo a plantear. Entonces, lo que se desea saber, cómo es tal fenómeno, qué diferencia hay entre esta variable y la otra variable, por qué ocurre este proceso, etc. Entonces, eso debe de contener un objetivo, primariamente, lo que se desea saber. En segundo lugar, la característica, hecho, situación o proceso a estudiar que constituye el evento de estudio. Eso también debe de contenerlo un objetivo. La característica, hecho, situación o proceso a estudiar que constituye el evento de estudio. Otra cosa, en tercer lugar, el poseedor de la característica a estudiar o el que participa del hecho, proceso o situación que constituye la unidad de estudio, que puede ser una persona, un objeto, una institución, un país, un grupo, un documento, un material, etc. Entonces, la unidad de estudio también. Entonces, llevamos tres cosas hasta ahorita que debe de contener un objetivo general o un objetivo específico. Debe de contener lo que se desea saber, el evento que se pretende estudiar, o la situación, o el proceso, o la característica que se desea estudiar, y la unidad de estudio, si es una persona, si es un objeto, una institución, un fenómeno, un país, etc. En cuarto lugar, el lapso de tiempo o la temporalidad también debe de definirse en un objetivo. El otro aspecto es el contexto, como ya habíamos dicho, ¿verdad? El contexto específico en el cual se va a estudiar el evento. Es decir, o en consecuencia, como resumen, todo objetivo general debe de contener de manera explícita lo siguiente. Ojo que dice de manera explícita. O sea que debe de ser claro, ahí debe de estar planteado en el objetivo, sin lugar a dudas. Entonces debe de contener lo siguiente, el verbo que indica el grado de complejidad del objetivo. El verbo, un verbo en infinitivo que determine el grado de complejidad. Hasta dónde usted quiere llegar con esa investigación. El grado, la profundidad. Lo otro es que debe de contener el evento o los eventos a estudiar. Las unidades de estudio, la temporalidad y el contexto. Eso es lo que tiene que tener un objetivo general. Verbo infinitivo que nos diga la profundidad o complejidad del estudio, si es una descripción, si es una explicación, si es una evaluación, ¿verdad? Etcétera. El evento que se desea estudiar, digamos una especie, no, perdón, el evento puede ser un fenómeno X, la unidad de estudio, si es una especie, un individuo, una persona, un lugar, la temporalidad y el contexto. Veamos aquí un ejemplo, vean ese objetivo general que está ahí. Dice, comparar el personal médico
que labora en los hospitales públicos del departamento de Santander y el que labora en las clínicas privadas del mismo departamento con respecto a su calidad de vida durante el año 2004. Es un objetivo general y está redactado de forma correcta. ¿Por qué? ¿Hay un verbo que indica grado de complejidad del objetivo? Sí, comparar. Es un verbo en infinitivo y indica la profundidad o el grado de complejidad. Ahí está, comparar. ¿Habla del evento que se quiere estudiar? Sí, el evento es la calidad de vida. Dice, comparar el personal médico que labora en los hospitales públicos del departamento de Santander y en las clínicas privadas del mismo departamento con respecto a su calidad de vida. El evento es la calidad de vida. ¿Quiénes son las unidades de estudio? El personal médico. ¿Cuál es el contexto? El contexto es dónde se lleva a cabo, ¿verdad? ¿En qué circunstancias se lleva a cabo el estudio? Bueno, el contexto es que se van a comparar personal de hospitales y clínicas privadas en el departamento de Santander. Santander, esto es en Colombia. Temporalidad, año 2004. Entonces, vea que están los 5 aspectos que se desea que vayan en un objetivo general. Verbo, evento, unidad de estudio, contexto y temporalidad. Si usted incluye esos aspectos en su objetivo general, usted lo hizo bien. Entonces, usted tiene que redactar su objetivo general así, con esos componentes. Y una vez que lo logre, usted tendrá ya su objetivo general definido. Tendrá ya entonces su pregunta principal, porque si le damos vuelta a este objetivo general, podemos obtener, si lo convertimos a una pregunta, podemos obtener la pregunta principal del estudio, que podría ser, volvamos este objetivo a una pregunta. El objetivo es comparar el personal médico. Entonces, podríamos plantearlo como una pregunta diciendo, a ver, estoy buscando la manera correcta de hacer la pregunta de investigación con relación a ese objetivo. ¿Cuál es o cómo puede medirse la... No, ¿cómo puede medirse? No. Podría ser así. Es la calidad de vida del personal médico que labora en los hospitales públicos del departamento de Santander y en la clínica privada del mismo departamento durante el año 2004 iguales o son, mejor dicho, podría ser otra vez la pregunta, son las condiciones de vida, no, son las condiciones en calidad de vida en el personal médico que labora en el hospital público del departamento de Santander y en la clínica privada del mismo departamento de Santander durante el año 2004 los mismos, o no son, sino fueron, o eran. Entonces ahí estoy yo convirtiendo un objetivo en una pregunta, ¿verdad? Entonces, debemos de hacer el ejercicio primero planteando la pregunta. Entonces, si se fijan, la pregunta de investigación principal que nos va a derivar a nuestro objetivo general debe de contener los mismos elementos. Verbo, un evento de estudio, unas unidades de estudio, un contexto y una temporalidad. Para que al momento de transformar la pregunta en objetivo, no haya ninguna duda. Fíjense que hay ejemplos de objetivos que a veces nosotros planteamos y no son objetivos de investigación. Vamos a ver aquí unos ejemplos. Estos objetivos que van a ver ustedes son objetivos educativos del ámbito de la educación. Entonces, vea el objetivo, los dos. El primero dice, profundizar en los conocimientos propios del proceso educativo con el fin de formar profesionales de alto nivel para el desarrollo de actividades técnicas de apoyo a la docencia.
Habla de profundizar en conocimientos propios del proceso educativo. Luego el otro dice potenciar en el educando el desarrollo de la creatividad y la responsabilidad mediante el uso de una metodología participativa y autogónica. Entonces, de entrada vemos que son objetivos en el ámbito de la educación, no en el ámbito de la investigación científica, ¿verdad? No son objetivos de investigación científica, son objetivos en el ámbito de la educación. O sea, vea la diferencia, vea de lo que está hablando ese objetivo. Está hablando de procesos educativos, formación profesional, desarrollo de actividades técnicas en docentes y también potenciar en estudiantes creatividad y participación. ¿Vea? Entonces, ahí eso no es un objetivo de investigación científica, no lo es en educación. A ver, miremos este otro ejemplo, un objetivo institucional, un objetivo que tiene una institución X. Entonces dice, por ejemplo, esto es de una universidad, promover la realización de investigación aplicada con un sentido de identidad institucional en la Universidad Andrés Hinojosa mediante el diseño y desarrollo de proyectos de investigación dirigidos a solucionar situaciones y necesidades reales del contexto. Entonces, de entrada usted ve que habla de una institución. Entonces, esto es un ejemplo de un objetivo institucional, un objetivo que se plantea a una institución X, que en este caso es una universidad. No es un objetivo de investigación científica, es un objetivo institucional. ¿Ve usted la diferencia? Ok, esto es un objetivo institucional. Ahora veamos otro ejemplo. Un objetivo comunitario de una comunidad, un objetivo que se plantea a una comunidad. Propiciar la autogestión de la comunidad mediante la elaboración y desarrollo de proyectos productivos. Entonces vea que esto es un objetivo que se plantea una comunidad y está hablando de desarrollo y autogestión y elaboración de proyectos productivos en la comunidad. Entonces vea que son objetivos que no son objetivos de investigación científica. A veces uno plantea objetivos que parecen objetivos de otras áreas, ¿no? No de investigación científica. Por eso estoy dando estos ejemplos. Entonces, vamos a ver ahora cómo, por ejemplo, se puede redactar un objetivo de forma incorrecta y cómo se puede redactar de forma correcta. Vamos a tomar este ejemplo acá. Solo déjenme que les muestre esto. Entonces, cuando se plantean objetivos, se puede dar lo siguiente, ¿verdad? Que uno plantea objetivos que no son de investigación. Entonces, se puede dar un caso en el que se puede confundir, dice, la investigación con una revisión documental. De modo que el investigador, en lugar de formular objetivos de investigación, formula objetivos relacionados con la recopilación y presentación de material bibliográfico ya elaborado por otros autores. Entonces, ahí cae uno en un error, porque uno a veces está planteando un objetivo que muestra más que lo que se quiere hacer es una revisión de literatura, nada más. Y con eso usted no está aportando ningún conocimiento nuevo, sino que solamente va a citar datos que otro ya generó, ¿verdad? En este caso, como dice acá, si bien hay un procedimiento de búsqueda de la información, o sea, es válido que uno, antes de plantearse sus objetivos de investigación, debe de hacer una revisión bibliográfica, eso es válido y nos pasa a todos y es un paso importante en el proceso del método científico. Este no conduce, esta revisión o búsqueda de información, no conduce a un conocimiento novedoso si esa información ya la proveyó alguien más, sino que reúne y presenta conocimiento ya existente. Entonces, debemos de evitar nosotros plantear objetivos en los que simplemente estemos demostrando que lo único que estamos haciendo es una revisión bibliográfica de lo que ya hay del tema. Eso no está bien. Eso no es un buen objetivo.
Entonces vamos a ver algunos ejemplos acá. Dice aquí, y observe hasta el verbo, va mal. Mire lo que dice, realizar una revisión teórica de los planteamientos de diversos autores en torno al concepto de epistemología y su importancia en el contexto científico actual. Les estoy mostrando ejemplos generales, pero sí, por supuesto, debemos de pensar en ejemplos muy propios de nuestra área de biología. Pero esto es un ejemplo nada más para ejemplificar que lo que se está planteando ahí es una búsqueda de información. Entonces, vea, realizar una revisión teórica de los planteamientos de alguien de algún grupo en torno a un tema. El otro dice profundizar en el estudio de las políticas para la educación superior en Venezuela y su importancia en el contexto de la posmodernidad. Profundizar en el estudio de las políticas. Pero ahí está demostrando que lo que usted quiere hacer, o la persona que planteó el objetivo quiere hacer, es revisar las políticas y entender tal vez las políticas que están relacionadas con el contexto de la educación superior en Venezuela y los tiempos modernos. Y luego viene el otro objetivo que dice examinar los paradigmas positivista y materialista dialécticos centrados en las propuestas del Círculo de Viena y de Mao Zedong, respectivamente, considerando los aspectos inherentes a la formulación de conocimientos, verificación empírica y métodos utilizados en las ciencias sociales. Examinar los paradigmas. Los paradigmas son pensamientos que se generalizan y que la mayor parte de la gente los adopta como verdades absolutas, pero no está planteando el generar algún dato nuevo, sino que simplemente examinar paradigmas que ya existen. Ahora, esta es la forma incorrecta, hasta los verbos, ¿verdad? Ahora observe usted cómo estaría esto redactado de una forma correcta como un objetivo de investigación. Aquí no están redactados como objetivos de investigación. No están buscando aportar nada nuevo. No están buscando profundizar realmente en un fenómeno y aportar datos nuevos. No están redactados así. Ahora, vea usted cómo sí deberían de estar redactados para poder aportar conocimiento. Analizar los planteamientos. Este es con relación al primero, ¿verdad? De la revisión teórica de planteamientos de diversos autores en torno a la epistemología y su importancia en el contexto científico actual. Vea cómo debería estar redactado para ser un objetivo de investigación. Analizar los planteamientos de los autores más recientes en el campo de la investigación con respecto al concepto de ciencia a partir de los criterios aportados por los diferentes modelos epistémicos. Cuando usted dice analizar los planteamientos, quiere decir que cuando usted llega a un nivel de análisis, está llegando a un nivel en el que va a obtener conclusiones. Y esas conclusiones probablemente sean conclusiones novedosas en relación al tema que usted está estudiando. Ahora vea el otro. El anterior era profundizar en el estudio de las políticas para la educación superior en Venezuela y su importancia en el contexto de la posmodernidad. La forma como debe estar redactado para ser un objetivo de investigación es analizar las políticas para la educación superior en Venezuela a partir de los criterios de calidad y pertinencia. Entonces, ahí sí está redactado como un objetivo de investigación. ¿Por qué? Porque está haciendo un análisis de un evento o de un fenómeno y luego está obteniendo conclusiones que tienen el objetivo de o pretenden aportar conocimientos nuevos o puntos de vista nuevos. Y luego el otro, aunque aquí estamos utilizando solo el verbo analizar, es válido, dice analizar en qué medida los contenidos y los métodos desarrollados por los profesores de metodología de las diferentes maestrías de la Universidad del Centro se corresponden con el modelo positivista. Aquí está haciendo un análisis en el que está relacionando variables, ¿verdad? En qué medida los contenidos y los métodos de los profesores, dice, de las diferentes maestrías se corresponden con el modelo positivista. Aquí está haciendo un análisis entonces en donde hace una relación de variables. Usted vea que hay una diferencia en el anterior, solo era examinar qué dicen esos paradigmas y ya está, no dice nada más.
Aquí hace comparación, en ese último objetivo, hace comparación de variables y analiza obteniendo conclusiones de esa comparación. Entonces, el primer caso entonces era que a veces uno redacta el objetivo como si fuera una revisión de información que ya existe, nada más, como si es una revisión bibliográfica o una recopilación documental, nada más. Ese es el primer caso que le puede pasar a uno. El segundo caso es, dice, encontrar objetivos que conducen a planteamientos novedosos o a creaciones, pero que no son producto de la indagación sistemática, sino de la imaginación o de la reflexión. Es importante tener en cuenta que no toda la creación intelectual procede necesariamente de la investigación. La investigación es solo una de las tantas vías por medio de las cuales se puede generar conocimiento. Algunos conocimientos importantes para la humanidad han sido producto de la casualidad o del ensayo y el error, no de la investigación en sí, de la imaginación o de la intuición. Por ejemplo, el avance novedoso del ala delta que utilizan los aviones el día de hoy se originó de una idea desde mucho antes, ¿verdad? En el tiempo, desde Leonardo da Vinci, porque Leonardo da Vinci se imaginó, creó en su mente un diseño de cómo debería el hombre crear un artefacto que le permitiera volar como las aves. Pero en realidad Da Vinci, aunque quizás pudo haber tenido algunos datos comparativos, ¿verdad? De la anatomía de las aves, em, con la dinámica de cómo se sostiene un cuerpo en el aire, quizás sí lo hizo, pero tal vez no sea el mejor ejemplo, pero hay conocimiento que se ha generado actualmente que no necesariamente deriva de una investigación científica, sino, como dice ahí, deriva de la casualidad. Por pura casualidad se llegó a esa conclusión o a ese descubrimiento, o puede ser por ensayo de error o por imaginación. Entonces, algunos ejemplos de objetivos que conducen a la creación de algo novedoso, pero que no implican una investigación, son los siguientes. Vea usted. Dice ahí, crear un manual de procedimientos administrativos para los supervisores de educación básica que incorpore los aspectos legales, teóricos y didácticos señalados por el Ministerio de Educación en Colombia. Crear un manual de procedimientos administrativos. Está hablando de que hay que construir algo que no existe para una muestra específica, una población específica, en un contexto determinado. Sí, está hablando de algo novedoso que no está, pero que no aporta realmente una teoría nueva o un conocimiento nuevo. También está el otro que dice desarrollar un libro de texto para el área de ciencias de la naturaleza, que incluya los contenidos y estrategias propuestos por el nuevo diseño curricular para educación básica aprobado por el Ministerio de Educación. También está hablando de construir algo, un libro, pero que ese libro en realidad no está generando un conocimiento nuevo, sino que está recopilando algo, un contenido que ya está diseñado. ¿Cómo sería el planteamiento correcto si lo escribiéramos como un objetivo de investigación que implicara un conocimiento nuevo y que es generado por una investigación? Diseñar un programa de estrategias de autogestión para mejorar las condiciones socioeconómicas y deportivas de los estudiantes que integran la sección deportiva de la IUPD del estado Zulia. O sea, el objetivo está redactado de tal manera que dice diseñar un programa de estrategias. O sea, no existen esas estrategias. Se van a diseñar. Y esas estrategias van a partir, el diseño de esas estrategias van a partir de la autogestión de condiciones socioeconómicas y deportivas de estudiantes en un determinado lugar. Entonces, lo que vamos a hacer es que en algún momento vamos a utilizar en la próxima vez que hablemos,
voy a utilizar ejemplos propios del área biológica para que entendamos mejor. Pero esto ha sido un ejercicio interesante porque, a ver, solo déjenme ver que aquí había un tercer aspecto, pero no lo cubrí. Entonces ahora hagamos un ejercicio general para que terminemos. Esto es un ejercicio general. Esto usted hágalo ahí en su cuaderno, en una hoja. No me lo tiene que entregar. Simplemente es un ejercicio general ahorita. Entonces vea lo que dice ahí. Hay varias cosas ahí. Y las instrucciones dice, escriba una letra O en los enunciados, ahí en el espacio que está ahí, que puedan clasificarse como objetivos si es una O. Escriba una J ahí en el enunciado si debería utilizarse ese enunciado como una justificación. Y escriba una letra P si es parte más bien de un planteamiento de problema. Entonces, dejo abierto esa imagen para que usted lo haga individualmente, ¿verdad? Luego vamos a analizarlo, vamos a consultarlo. Entonces, hágalo usted ahorita. Voy a dar unos 10 minutos y terminamos como conclusión cuando resolvamos este ejercicio. Entonces, hágalo ahí, hágalo ahorita. Ah, ¿eso hay que hacerlo aparte o ya se puede contestar? Lo hacemos así en una hojita, nada más leemos el enunciado 1 y le ponemos la letra O, J o P si corresponde. Y lo Ah, mismo lo perfecto. siguiente. O sea, no lo tiene que escribir tampoco, solo léalo y ponga número 1 y pone la letra. Ponga número 2, tal letra. Y luego vamos a discutirlo un momento. Es un ejercicio bastante sencillo, realmente. Listo. Ya terminé. Perfecto. Vamos a dar un par de minutos más, unos 2 minutos más.
No sé si ya todos lo contestaron, es algo sencillo, bastante simple, pero parte de las bases que hemos discutido, de cómo uno puede identificar cómo está redactado un enunciado, ¿verdad? Y a qué ítem corresponde. Entonces, veamos. Como el ejercicio es tan simple que dice que solo usted tiene que escribir la letra O si es un objetivo, el enunciado, o si es una P, si es una pregunta, o una J si es una justificación. Entonces, digamos, el número uno. El número uno, ¿cómo está redactado? ¿Cómo qué? como una justificación. Ok. Sí, sí. ¿Están de acuerdo los demás? Es una Sí, justificación. Sí, sí. qué cosas hacen que uno diga que es una justificación? O sea, ¿por qué dice uno categóricamente esto es una justificación? ¿Por qué? Porque explica la finalidad del estudio. Exactamente, así de sencillo. Explica la finalidad. Entonces eso es una justificación. El número dos. ¿Cómo está redactado el número dos? Como objetivo. Como un objetivo. ¿Sí, Ani? ¿No? Objetivo estaba diciendo. ¿Desde qué momento o en qué momento usted supo que eso era un objetivo? Solo deme una razón y la primera razón. Porque el verbo está en infinitivo. Correcto. Desde ahí empezamos bien. Entonces, un verbo en infinitivo y luego hay que analizar los otros elementos de los objetivos, ¿verdad? ¿Cuál sería en ese objetivo la, ¿cómo se llama? El evento o el fenómeno? Hay varias variables ahí, ¿verdad? Pero ¿cuál es el fenómeno ahí? Construcción de segmentos habitacionales que Con- brinden seguridad y que estén bien localizados y que el espacio sí, sea... sí, o sea, la construcción de conjuntos habitacionales, ¿verdad? Ahí está. Si se fijan, no todos los objetivos siempre uno va a ver que contienen todos los elementos que acabamos de ver. Pero eso sí debe de ocurrir en los objetivos de investigación. Ese objetivo 2 no necesariamente es un objetivo de investigación, ¿cierto? Es un objetivo, pero no necesariamente es un objetivo de investigación. Porque si fuera un objetivo de investigación, tendría que tener todos los elementos, todos los que ya vimos, ¿verdad? El objeto de estudio, el evento, el contexto, el tiempo. Y entonces cuando usted redacte su objetivo general, redáctelo con esos elementos que ya vimos. Ok, el tercero. ¿Cómo cómo está redactado el tercero? Más que obvio, Planteamiento. una pregunta, ¿verdad? Una P que es una pregunta. Así está planteado. Bien, el número 4, Justificación. una justificación. Así de sencillo. Y el número 5, Planteamiento. o una pregunta. Y el número 6, Objetivo. objetivo. Así de simple. Exactamente. Entonces, espero yo que con este análisis que acabamos de hacer, con esta retroalimentación que acabamos de hacer sobre el planteamiento del problema, la justificación que debe de ir en el marco teórico y el planteamiento y construcción de objetivos, usted pueda replantear y utilizando los consejos, sugerencias que ya se le dieron, que se le mandaron. Solo tengo dos grupos que no les mandé la retroalimentación, se los voy a mandar después de almuerzo.
hoy se las envío. Lo que voy a hacer ahorita es que terminando, que ya terminamos, terminando esta sesión, voy a descargar este video y lo voy a subir inmediatamente. O sea, lo voy a subir al aula. Ahorita lo voy a descargar y lo voy a subir. Y luego de eso, después de almuerzo, voy a atender a los 2 últimos grupos que no les di la retroalimentación del marco teórico. Entonces, se los voy a mandar ahorita en la tarde. Y entonces quedamos pendientes con todos ustedes que utilizan las recomendaciones que ya se les dieron y hagan un replanteamiento en base a lo que acabamos de ver hoy, ¿verdad? Y a las sugerencias que se les dio. Si hay alguna pregunta, la respondemos ahorita antes de terminar. Bueno, antes de que se vayan. Tenemos que ir, lo lamento, ya tenemos que ir trabajando también, aparte de añadir lo que le falta al marco teórico en la justificación. Sí, la justificación va en el marco teórico. Sí, en un párrafo ahí, pero en realidad la justificación, usted la puede ir escribiendo desde ahorita, pero no va a ser definitiva, porque recuerde que para que usted defina incluso su marco teórico, usted tiene que tener claro qué va a ser, cuál es su tema y definirlo. Construya una pregunta general, saque de ahí el tema y los objetivos, modifique eso para que usted sepa exactamente qué es lo que va a buscar. Claro, también el tema y los objetivos se afinan con la búsqueda. O sea, entre más búsqueda usted haga, va a afinar de una manera más clara y de una manera más estructurada su tema de investigación y sus objetivos. Y entonces, el lunes, el martes y el miércoles vamos a tratar el tema de cómo buscar, recuperar y utilizar la información que sí le puede servir para su tema, ¿verdad? Eso lo vamos a ver esta semana con la ayuda del licenciado Walter Monge. Entonces, si vayan trabajando ahorita, vayan incorporando las sugerencias que se les hicieron, sigan buscando información y vayan adecuando y estructurando mejor su tema, sus preguntas de investigación y sus objetivos. Básicamente eso. Pero antes de que se vayan, quiero mostrarles algo antes. Me voy a salir de aquí, me voy a ir a un documento que tengo por acá. Este documento se los voy a proveer también acá. Entonces, vea que esto es bien importante. La relación que existe entre la pregunta de investigación y el objetivo general, ¿verdad? La pregunta principal y el objetivo general. Casi siempre, dependiendo de la pregunta, uno puede utilizar un verbo específico. Recuerden que se le subió una lista de verbos que pueden ser utilizados de acuerdo al nivel de profundidad que usted quiere adoptar en ese estudio, en esa investigación. Entonces, por ejemplo, vean, las posibles preguntas a formular se dice, esto solamente es una guía que usted puede utilizar. No necesariamente van a ser solo estos verbos en infinitivo los que usted va a utilizar. Hay una lista grandísima, dependiendo ¿de qué depende el verbo que va a usar? De la profundidad de su estudio, ¿verdad? De eso va a depender. Entonces, vea, ¿qué quiero saber? ¿Qué hay sobre un tema? Entonces, el objetivo podría ser explorar. Pero ¿por qué no sería como muy conveniente que uno no supiera plantear un objetivo con el verbo explorar? Porque no vaya a plantearlo, si ese es el verbo que va a utilizar, no vaya a plantearlo como que lo que va usted a explorar es la literatura, como que lo que va a hacer nada más, que su objetivo nada más es revisar lo que hay sobre ese tema o ese fenómeno, porque entonces ahí no sería un objetivo de investigación, ¿verdad? Pero explorar puede ser válido y puede ser utilizado en un objetivo de investigación si usted, por ejemplo, quiere explorar las técnicas que pueden plantearse para la cría, por ejemplo, de una especie, como ya habíamos mencionado la polilla. Entonces ahí puede ser válido, pero habría que saber plantearlo y utilizar todos los aspectos que debe de llevar un objetivo general que ya lo dimos. Pregunta de, por ejemplo, ¿cómo es
tal fenómeno o X, cómo cambia en el tiempo, cuántos casos, qué intensidad tiene, podría ser describir. ¿Cómo se puede interpretar? ¿Cuáles son los significados menos evidentes? ¿En qué medida se corresponde con otro fenómeno? Puede ser el término analizar o el verbo analizar. ¿Qué diferencias o semejanzas hay entre estos grupos en relación con este evento? Comparar. ¿Por qué ocurre? ¿Cuáles son las causas? Explicar. ¿Cómo se presentará este fenómeno en un futuro? Predecir. ¿Cuáles serán las características de un diseño? Proyectar podría ser. ¿Qué cambios se pueden producir durante interactuar? Podría ser. ¿Existe relación entre estos eventos? Confirmar. ¿Cuál es la efectividad? ¿Está alcanzando los objetivos? Evaluar. Entonces vea que esto se puede utilizar como guía. No es que su pregunta va a ser exactamente esa, pero puede ser muy parecida. Y hay una lista completa, recuerde, hay una lista que usted puede descargar ahí en el aula, completa, muy abundante y bien detallada de verbos en infinitivo que usted puede utilizar. Incluso la lista dice verbos para objetivos generales, verbos para objetivos específicos, ¿verdad? Entonces, definamos más el tema, trabajemos en eso, mejoremos ese tema y esos objetivos. El alcance, recuerde, no podemos hacer algo muy general, muy global, tenemos que ser más específicos y centrarnos en características pocas o pocas variables, no en algo tan general que no podamos abarcar en el tiempo y que sea demasiado y que no sea más que una revisión de literatura. No, no hagamos eso, seamos más puntuales. Bueno, listo, entonces vamos a terminar el día de hoy ahí. Pendientes con lo que ya les mencioné y recuerden que la próxima semana tenemos la clase con el licenciado Walter Monge que nos va a ayudar con la información de recuperar, buscar, dónde buscar, qué fuentes de información utilizar que sean válidas para nosotros, ¿verdad? En ciencias biológicas. Bueno, listo. Espero que tengan un buen día, un feliz fin de semana y buen provecho. Bueno, Lick, Muchas buen gracias, día. Lick. Buen provecho igual. Por nada, saludos. Gracias.